Voy a compartir hoy un tema, lo he titulado Cuatro caras de una fe manifiesta. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Cuando miramos al capítulo 7, que es el que nos corresponde el día de hoy, usted puede situarse con su Biblia ahí. Vamos a encontrar allí 4 episodios. En el primero vamos a encontrar a un centurión que pide a Jesús que sane a su siervo, pero lo hace de una manera muy poco común. Vemos también otra historia que es de una mujer viuda de una ciudad llamada Naín, que lleva a enterrar a su hijo que acaba de morir y va junto con el pueblo hacia el cementerio y el Señor los detiene para hacer allí un milagro. Encontramos en los versos 18 en adelante hasta el 35 que hay unos mensajeros de Juan el Bautista que van a ir a visitar a su maestro que les habló del Salvador y su maestro está desanimado y Jesús aprovecha esa oportunidad para ayudarles a entender la fe. Y la última historia es de un hombre llamado Simón, un fariseo que invita a Jesús a su casa y hay allí una situación muy particular que permite que el Señor le dé una enseñanza. Hay un hilo conductor en todo el capítulo y es acerca de la fe y es lo que vamos a observar. La mayoría de nosotros entendemos la fe a veces de formas muy tácitas. Nos han dicho frases sobre la fe, pero la fe es quizás uno de los temas más complejos de explicar en las Escrituras y voy a darme a la tarea de tratar de aclararla usando este pasaje de la Escritura. Con eso en mente, quiero leer aquí una frase que encontré de un niño de 12 años. En alguna ocasión dijo la siguiente frase. Dice, vi una estrella, estiré la mano para tomarla, no pude alcanzarla y acepté quedarme con el cielo. Una frase maravillosa para mí, creo que expresa precisamente la posición en que muchas veces nosotros vemos la fe. Nosotros vemos la fe como una herramienta para alcanzar estrellas, para lograr el milagro, alcanzar cosas de Dios. Pero dice que este niño estiró la mano para tomar la estrella y pues obviamente no pudo tomarla y decidió quedarse con el cielo. Y creo que es lo que nos sucede. Nosotros queremos usar la fe para utilizar a Dios, para sacar de Dios lo que queremos. Pero la verdadera fe saca de nosotros lo que Dios quiere. El niño pudo mirar el cielo y darse cuenta que es demasiado grande para tomarlo. Y que realmente necesitamos es que Dios nos tome a nosotros. Así que la fe lo que va a hacer es ponernos a nosotros bajo el gobierno de Dios. Y eso es mirar el cielo. Así que muchas veces mientras estamos queriendo usar la fe para tomar cosas de Dios, estamos perdiéndonos que Dios es el que nos está tomando a nosotros. Que Él es el que quiere poner su cielo sobre nosotros. Que aprendamos a verle a Él en su grandeza, en su esplendor. Así que Él por estar enfocado solo en una estrella, se estaba perdiendo todo el cielo de Dios. Y a veces nosotros nos enfocamos solo en lo que necesito hoy, en lo del mercado, lo del arriendo, y vemos la fe solo para eso, para lograr ese tipo de cosas. Pero nos estamos perdiendo del cielo completo, de ver a Dios detrás de ese paisaje. Y por eso me gusta esa ilustración. Intenté tomar esa estrella, pero como no la logré, porque a veces decimos, Señor, pero tanto que yo te he creído y nada. Y Dios dice, no, tranquilo, observe el cielo, deje de buscar estrellas, obsérveme a mí. Y creo que es lo que Dios quiere hoy, que lo observemos a Él y este capítulo 7 de Lucas nos va a ayudar en ese proceso. Le di el título 4 caras de la fe porque voy a tomar esas 4 historias para mirar la fe desde la perspectiva de Cristo, porque nos va a ser mucho más sencillo entenderla así. Permítame iniciar con el primer punto. Lo he titulado La fe tiene una cara llamada autoridad. El siervo de un centurión romano estaba enfermo. Este hombre, oyendo hablar de Jesús, creyó que él podría sanarle. Lo que hizo fue enviar a unos ancianos judíos, personas que le admiraban porque ese centurión había construido una sinagoga. El Señor acepta de buena gana ir a hacer el milagro de manera personal y se encamina deprisa hacia la casa del funcionario. Pero sorprendentemente se encuentra objetado de venir. El centurión envía y le dice a Jesús, no vaya a venir a mi casa. Y la razón, pues, nos parecerá inusual, pero la razón que tiene el centurión nos va a revelar la fe, la concepción de la fe que él tiene
y algo que Jesús va a admirar. Lucas 7:9 nos dice que Jesús admiró la fe del varón. Así que en esas palabras que ese hombre, el centurión, va a decir, va a revelar algo bien importante acerca de la fe. Vamos a leerlo. Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús interpretó la concepción de este hombre como ¿qué? Como mucha fe. De hecho, no solo eso. ¿Qué se necesita para maravillar al maravilloso? Hacer que Jesús se sorprendiera de algo, pues creo que no era nada fácil, ¿no? Quien ha tenido el cielo a sus pies, ¿de qué se va a maravillar? Pero aquí algo logró hacer que Jesús se maravillara. ¿Qué fue lo que maravilló al Señor? El centurión concibió la fe como un acto de sujeción a la autoridad. Y vamos a ir entrando en este punto. Vamos a leer Lucas 7, 6 al 8. Dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Cómo entendemos el estar bajo autoridad? El centurión utiliza una palabra dos veces en una sola frase y ustedes saben que cuando la Biblia hace un realce en una sola palabra le quiere dar una importancia y es la palabra dignidad. La primera dice no soy digno de que entres bajo mi techo, la segunda dice ni aún me tuve por digno de venir a ti. Veámoslas por aparte para poder entender qué es lo que él está queriendo decir a Jesús. La primera, no soy digno de que entres bajo mi techo. Eso manifiesta la óptica respecto a la altura o la grandeza que él ve en Jesús. Él lo ve demasiado grande. Entonces yo no voy a meter a un gigante en una casa de un enano. Es lo que él está tratando de decir. Yo no soy digno. Él es tan grande que no puedo meterlo aquí. ¿Cómo me ocurre? ¿Cómo le voy a poner techo a Dios? Si es que Dios fue el que me dio el techo. Eso nos dice algo y es que este hombre había aprendido a ponerse por debajo, bajo sujeción. La fe tiene que ver con este aspecto, aprender a ponernos bajo sujeción. Pero bajo sujeción, ¿por qué? Porque entendemos la grandeza del otro, porque entendemos la posición o la dignidad que Dios le ha dado a una autoridad en específico. ¿Yo por qué me sujeto a mi papá y a mi mamá? Porque Dios les dio una dignidad. Eso quiere decir que esa dignidad los hace más grandes que yo. Así, mi mamá mide 1,50 y yo mide 1,80. Entendemos el punto ahí, ¿cierto? Entienden la grandeza de la mamá no por su tamaño, sino por la dignidad que Dios ha puesto en ella. El centurión no solo no trae a Jesús a su casa por ver la grandeza del Señor y entender la autoridad que Cristo tiene, sino que además hay algo importante, no es porque se sienta menos. Porque a veces creemos que fe es sentirnos más, porque nos han enseñado que fe es engrandecernos, declara, decreta y nos engrandecemos y nos sentimos grandes. No, fe arranca por saber que el Señor es más grande. El grande no soy yo, el grande es el Señor. La fe nos humilla, siempre la fe nos va a humillar, siempre. Hay una frase que usamos mucho en una de nuestras escuelas y es que nosotros no nos sujetamos a personas, nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto en las personas, a la dignidad que Dios ha puesto en las personas. Quiere decir, no miramos a la persona, miramos que Dios la puso ahí y respetamos a Dios que puso ahí a esa persona. Ahora, para la cultura judía, que Jesús hubiera entrado bajo el techo de un funcionario romano lo dejaba mal parado. Porque era como si fuera amigo de un pecador. El centurión dice, no. Usted es una autoridad, no es mi amiguis. Así que dice, no lo traigo a mi casa. ¿Qué él está tratando de cuidar? ¿Qué? De cuidar la dignidad de esa autoridad que tiene al frente. Eso hace la fe. La fe cuida la dignidad del otro. El centurión, al impedir que Jesús viniera a su casa, demostró no ser un confianzudo.
Más bien, ser cuidadoso de los límites que deben tenerse con la autoridad. La fe nos enseña a pisar pasito, a ir al paso a paso. En otras palabras, el funcionario romano no estaba cuidando su propia dignidad, porque es que la fe no se cuida a sí mismo. La fe cuida de la honra del Señor, cuida de las cosas del Señor. La fe cuida de la palabra del Señor, no se cuida a sí mismo, porque él sabe que ¿quién lo cuida? Dios. Él me defiende, él pelea por mí. Así que yo no necesito defender mi posición, no necesito defender mis títulos, no necesito defenderme yo. Por eso cuando yo entiendo la fe desde la perspectiva de la autoridad, simplemente dejo que el Señor sea el que obre. No saco mis títulos, no los expongo, no expongo mis conocimientos, no expongo mis fuerzas. Confío en las de Él, confío en la dignidad que Él me ha dado. Y ya, el romano estaba cuidando la dignidad de Jesús al no traerlo a su casa. Por otro lado, el centurión, con esa actitud de decir, no soy digno de que entres bajo mi techo, está poniéndose en un lugar especial y es no comparándose con el maestro. Porque si usted para al centurión al lado de Jesús, el centurión es rico, Jesús pobre. El centurión ha construido sinagogas y tiene muchos admiradores. Jesús tiene muchos perseguidores. El centurión es aplaudido por los ancianos. Jesús es criticado por los ancianos. El centurión no se está comparando con Jesús, porque ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, que muchas veces cuando tenemos una autoridad frente a nosotros nos comparamos. Oiga, pero si yo puedo hacer mejores cosas que él. Mire que entendemos, por ejemplo, que el centurión tenía 100 soldados a su cargo, Jesús tenía 12. Entonces uno diría, no, pues si este hermano tiene una iglesia de 50,000 y una de 10, ¿quién tiene más autoridad? Y entonces si comparáramos, ahí ya no actúa la fe. Porque la fe actúa en base a ¿qué? A la voluntad de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios. Ese es el punto de sujeción a la autoridad. Podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Comparo yo mis conocimientos, títulos, posesiones, logros con aquellos que tienen autoridad frente a mí? Porque a veces pasa, por ejemplo, en las familias, ¿cierto? El chino entró en la universidad y como la mamá no tiene ni el bachillerato, ahora el chino se cree más grande que la mamá. Ahí hay un problema, ya no hay sujeción a la autoridad y ahí ya hay un problema de fe. ¿Dejo yo de dignificar a otros al creer que puedo hacer cosas mejores que ellos? Es de cuidado en ese sentido, porque la fe no se trata de lo que yo hago, la fe se trata de lo que el Señor ha puesto en cada uno. Respetamos la dignidad de cada uno en su momento. La segunda frase del centurión dice, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces, no solo no lo dejó meter bajo su techo, pareciera antipático, ¿cierto? Sino que tampoco se atrevió a ir a mirar a Jesús de frente a la cara. Porque el centurión no vino a pedirle directamente el milagro a Jesús. Y ese es un buen punto para que lo entendamos. Porque él no quiso aprovecharse de su posición de autoridad para utilizar a Jesús para sus propios planes. La fe no se salta procesos. La fe nunca se va a saltar procesos. La fe siempre nos va a obligar a sujetarnos, a no saltarnos esos procesos de dignidad. Quiere decir que es Dios el que me pone y no yo que me puse. Porque allí Abraham dice, no, pues si Dios no embaraza a mi mujer, entonces yo embarazo a la esclava. Se saltó el proceso. ¿Y cómo fue eso? Incredulidad. La fe era seguir el plan de Dios, no mi propio plan. La autoridad es importante en este sentido porque me estoy sujetando a Dios, me estoy sujetando a su plan. El centurión entendió que aunque sus autoridades superiores podrían representarle beneficios directos, abusar de esto sería un desafío a Dios. Sería desafiar a Dios. Así que si el centurión venía hacia Jesús, en un punto estaría desafiando a Jesús a hacer el milagro. Y él dice, yo no me siento digno siquiera de venir a ti, porque entiende ese punto. En otras palabras, el hombre no está reclamando un milagro a causa de haber construido una sinagoga o de tener vara con los ancianos, ¿cierto? O de ser un filántropo, de ser buena gente, sino que esperó en la soberanía de Jesús, confió en el poder de Jesús y confió en que Él decidiría. Si quiere, hágalo. Si no quiere hacerlo, igual respeto su autoridad. Ese es el punto en el que el centurión se para. ¿En qué se relaciona
el entender la autoridad con la fe, aunque ya lo hemos estado viendo, ¿cierto? El centurión expresa lo siguiente, versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. La clave en este versículo está en la palabra también, porque manifiesta que él entiende la autoridad como una cadena de mando. Y aquí está la clave de esto. La fe sigue una cadena de mando. Entonces, imagínense que usted conectó una manguera a la llave del patio. Cuando usted abre la llave, el agua corre y sale por el otro lado. Quiero que piense que la llave es la autoridad que Dios ha dado, ha puesto. De allí sale la bendición. El agua es la bendición, pero usted toma la manguera y la dobla. ¿Qué hizo? Rompió la cadena de autoridad, rompió el fluir de la bendición. Cuando yo entiendo la autoridad, yo entiendo que toda bendición siempre viene de Dios. Así que el centurión dice, Dios autoridad, Jesús autoridad, yo debajo de él. ¿Entiende? Esa cadena de autoridad. Cuando nosotros entendemos eso, encontramos bendición. Vamos a encontrar bendición, porque si nos sujetamos, vamos a ver esa bendición. Y quiero explicarlo. Cuando Jesús envía a sus discípulos, Lucas capítulo 1, verso 9, no les dice, yo les doy fe para hacer milagros. ¿Qué les dice? Yo les doy poder y autoridad. Mire que no les dijo les doy fe, porque lo lógico sería deme fe para hacer milagros. Pero ¿qué fue lo que les dio el Señor? Poder y autoridad. ¿Y cómo va a funcionar eso? Mientras ellos se sujetan a la autoridad, Dios va a hacer los milagros. O sea que los milagros no iban a depender de la fe de los discípulos. ¿De qué iban a depender? De la rendición a la autoridad. Seguían las órdenes que el Señor les daba, las cosas iban a funcionar. Debe ser clave para nosotros entender esa relación entre la autoridad y la fe. Como cuando el hijo dice, mamá, yo sé que la embarré. Cuando el hijo reconoce que la embarró, la mamá toma cartas en el asunto. Eso es fe. Porque confío en la autoridad. Entendemos en ese sentido la autoridad. Ahora, eso funciona siempre. Y vamos a leer el Salmo 133, que ustedes saben que es un texto corto, porque nos está hablando de esa cadena de mando, pero nos está hablando de esa manguera que lleva la bendición de un extremo al otro. ¿Y qué se necesita para que la bendición llegue del extremo de Dios al hombre? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón, del que está en autoridad. Y baja hasta el borde de las vestiduras. Mire que hay un orden de descenso de la bendición, ¿cierto? Como el rocío del Hermón, que es una montaña que desciende, vuelve a utilizar el término desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición viene descendiendo para nosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no creemos a Dios, doblamos la manguera, porque nos resistimos a la autoridad. Y al doblar la manguera, ¿qué pasó con la bendición? Se perdió. Entendemos la importancia de sujetarnos, entendemos la importancia de respetar el rango de autoridad del que viene allá, porque es que la bendición viene allá y si yo irrespeto el rango, doblé la manguera, perdí la bendición para mí y para los que vienen ahí debajo. Es importante entrar en el orden de Dios. Lo armonioso no es una manguera doblada. Lo armonioso, ¿qué es? La manguera fluyendo libremente. Es importante que entendamos la armonía. La autoridad tiene una cabeza y una delegación para no dañar esto. Jesús dice del centurión simplemente que no he hallado en Israel tanta fe. Le pregunto, ¿cuánta fe tiene usted? Podría cambiar la pregunta. ¿Cuánto se sujeta usted realmente a la autoridad? Si le dicen haz esto, lo hace, ve y va. Eso es lo que el centurión está poniendo aquí frente nuestro para que lo entendamos. Segundo, la fe tiene una cara llamada quietud. Lucas sigue su recopilación de relatos acerca de la obra de Jesús.
En esta ocasión una mujer viuda ha perdido su hijo por morirse y es acompañada por muchas personas del pueblo quienes comparten su dolor. Un dato importante es que Naín queda en la cumbre de una montaña, volvemos a arrancar desde arriba, y que para ir al cementerio había que ir en descenso a la parte baja de la montaña y cruzar la puerta o la salida. Esto nos hace saber algo importante, que Jesús iba en un sentido contrario. Mientras ellos venían descendiendo, Jesús iba ascendiendo. Y eso nos enseña algo importante, que los milagros suceden cuando yo arranco desde abajo. Jesús se hizo hombre, se mostró humilde, se mostró siervo. De nuevo, la fe nos humilla, la fe nos enseña a arrancar desde abajo. Nosotros estamos acostumbrados a arrancar desde arriba, la fe nos dice, no, ubíquese desde abajo, siga el ejemplo de Cristo. Si arrancamos con humildad, arrancamos con sencillez, arrancamos desde cero, sí, desde ceros. Ahí está Jesús. Porque cuando usted y yo arrancamos desde abajo, vamos en ascenso, pero si arrancamos desde arriba, vamos muriendo. Y mucha gente va a morir precisamente por eso, porque viene bajando. Hay algo curioso con este asunto y es lo siguiente. El nombre de la ciudad, Naín, está compuesto por dos palabras, una combinación de hebreo y griego. La palabra hebrea significa descendiente, significa algo que desciende y nos implica que la punta de la montaña es una fuente, o sea, de allá viene. A eso se refiere ese descendiente que desciende. Y la palabra griega significa placer o deleite. Nos dice que Naín es una fuente de deleite, pero es una fuente que viene ¿de dónde? De arriba hacia abajo. De nuevo volvemos a hablar. ¿La bendición de dónde viene? Desde las barbas y baja por las vestiduras. Allá viene. Ahora, es curioso porque ¿qué está descendiendo de esa fuente de deleite? Dolor, muerte. Dios no planeó que eso fuera así. Él planeó su Edén para que de ahí saliera deleite, no dolor. Él planeó nuestra vida espiritual para que de ahí saliera bendición, no maldición. Pero ¿qué está fluyendo? Disciplina, dolor. ¿Y cómo se para eso? ¿Qué sucedió en el relato? Lucas 7, 13 al 14. Cuando el Señor la vio, estaban ellos descendiendo, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban, diga conmigo, se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Oiga, la palabra clave de este versículo, ¿cuál es? Detenerse. La fe no solo nos pone bajo sujeción, la fe nos lleva a detenernos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La ansiedad, el afán y la inquietud son características notables de una persona sin fe. Una persona sin fe no se queda quieta. Que ese sí es un problema grave, ¿cierto? Vemos esto en toda la Biblia y quiero leerles un texto que va a estar largo. Isaías 57, 1 al 20. Quiero que piensen antes de leer en el texto que el texto nos va a hablar de la incredulidad versus la fe. Y con eso en mente lo vamos a leer. Listo. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste la cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio.
Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de tu codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Bueno, un texto que queda para una predicación completa, ¿cierto? Pero mire las características de una persona incrédula. No confía en que Dios se encarga. No se aflige delante de Dios, sino del hombre. Cruza límites con sus palabras, se la pasa quejándose. Prefiere aceptar mentiras que someterse a la verdad. No da verdadera gloria a Dios. Ofrenda de forma idolátrica. Tú me das, yo te doy. Confía demasiado en alianzas humanas. Mantiene cansada, pero persiste en su obstinación. Actúa comúnmente con orgullo. Mira a su lado y no a lo alto. Busca lo temporal y no lo eterno. Apela principalmente a la carnalidad y no a la santidad. Se muestra fuerte ante los hombres, pero no se quebranta ante Dios. Vive de manera impía, quiere decir, no actúa con piedad. La piedad es oración, congregarse, leer la Biblia. Es movida por las circunstancias de un lado a otro sin encontrar un sentadero. Le cuesta la quietud. Tiene una vida confusa, ¿cierto? Dice que sus aguas, ¿cómo son? Como aguas revolcadas. No logra verdadera paz y vive llena de temores. Y el Señor resume en este texto todas esas actitudes con una sola frase. Has faltado a la fe. ¿Cuándo uno falta a la fe? Cuando no se queda quieto. En la historia de Lucas, ¿qué fue lo que hicieron los hombres? Dice, se detuvieron. Él no tuvo que gritarles, quédense quietos. No, solo tocó el féretro y ellos ¿qué hicieron? Se quedaron quietos. Porque Jesús pudo hacer el milagro. Isaías 37 dice lo siguiente. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. El gota a gota, el banco, el préstamo, el tío, el primo que presta. Egipto en vano va a dar ayuda. Los médicos en vano dan ayuda. Por lo tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Saben cómo llamó el pueblo de Naín a eso que sucedió? Una visitación de Dios, ahí en el versículo 16. Ciertamente el Señor nos ha visitado. Pregunta, ¿usted quiere que Dios lo visite? Quédese quieto donde está. Si usted se la pasa moviéndose de un lado a otro, de pronto Dios viene a visitarlo y no lo encuentra. ¿Quiere que el Señor lo visite? Quédese quieto. Hay algo curioso con la historia y es que como se quedaron quietos, el Señor hizo el milagro. Ahora, ¿cómo iban todos? De nuevo, en ascenso hacia la fuente de deleite, de placer. ¿Quiere ir usted hacia el deleite? ¿Quiere dejar de ir hacia el dolor? ¿Quiere dejar de ir hacia la frustración? ¿Quiere dejar de ir hacia el fracaso? ¿Quiere dejar de ir hacia la desesperanza? Quédese quieto y deje que el Señor lo lleve de vuelta. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que se devolvieron a qué? ¿A celebrar? ¿Qué otra cosa le ocurriría a usted que se murió muerto y se resucitó? A celebrar. Entonces, ¿usted quiere tener menos llanto y más alegría? Quédese quieto. Tercer punto. La fe tiene una cara llamada comprensión espiritual. Juan el Bautista está deprimido.
manda a los discípulos suyos a ir a hablar con Jesús y a preguntarle si de verdad si es él el que están esperando o no, o si se equivocó de pronto. Está pasando un conflicto de fe bastante fuerte y bastante común para cualquiera de nosotros en medio de una cárcel, en medio de una celda, en medio de la soledad. Nos sentimos así, como que Dios nos abandonó. Así se siente Juan, abandonado en la cárcel. Jesús les dice a ellos, hagamos una cosa, ya le doy la respuesta, pero espere, hago unos milagritos. Y arranca a hacer milagros. Y la respuesta para ellos es, vaya, cuéntele a Juan lo que han visto. Ellos se van. Cuando ellos se van, Jesús arranca a hablar con la multitud. Pero saben, hay algo curioso. La multitud tiene el mismo conflicto que Juan. Están dudando, pero están dudando por una razón. Sus convicciones todavía no son claras. Y cuando yo no tengo convicciones claras, no puedo tener fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es convicción. Pero cuando usted no está convencido de algo, sino que está todavía dudando, ¿será que sí? ¿Será que es de Dios? ¿Será que sí quiere Dios que yo haga esto? Usted está mal, está en incredulidad. La verdadera fe es un convencimiento absoluto. Jesús viene a mirar las convicciones del pueblo y en el versículos 24 y 25, Jesús hace algo, les hace una pregunta. ¿Qué salieron ustedes a ver? O sea, ¿ustedes por qué salieron a ver a Juan? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son sus motivos, razones? ¿Qué los impulsó? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Sabe que a veces no sabemos ni por qué oramos? No sabemos por qué vamos a la iglesia. No sabemos por qué nos tomamos una escuela. No sabemos por qué leemos la Biblia. No sabemos ni por qué somos cristianos. Y cuando usted no tiene convicciones, no sabe usted por qué diezma, por qué ofrenda. No lo sabe porque no tiene convicciones. Pues no va a tener fe. Y por eso no ve la bendición aunque esté haciendo cosas espirituales. No va a ver la bendición. Se va a sentir como en una cárcel, como Juan. Creo que el problema tanto de Juan como del pueblo era un asunto conceptual, porque las convicciones vienen primero como conceptos, cosas que aprendo. Hay una diferencia, escúchenme esto, entre lo teológico y lo místico en el reino de Dios. La mayoría de nosotros creemos que tener fe es solo tener las respuestas correctas, citar el versículo correcto, pero resulta que la fe es esa unión entre lo que sé y lo que experimento de Dios, porque yo puedo saber mucho y no tener fe, no ver ni un solo milagro. Los fariseos sabían mucho. ¿Cuántos milagros hacían? Ninguno. De hecho, la Biblia dice que los fariseos eran exorcistas ambulantes, así que iban a echar fuera demonios y no podían. ¿Por qué no podían? Aunque le citaban 1000 versículos al pobre endemoniado, porque les faltaba la otra parte. ¿Cuál? La parte mística. Esa parte de Dios que es poderosa, que es sobrenatural, que no tiene que ver solo con lo que yo sé, sino con la experiencia que tengo. Nos hace pensar que necesitamos aclarar esa unidad de esas dos cosas como convicciones. Convicción no es solo lo que sé. Convicción es lo que ha pasado de mi mente a mi corazón, porque mi corazón es un terreno fértil, porque recibo. Porque si yo aquí recibo predicaciones, pero no las recibo con el corazón, no se convierten en convicción. Son conceptos para argumentar, pero no son convicciones. Mire lo que Jesús le dice a la multitud, que la fe justifica a Dios. Versículos 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué es justificar a Dios? Es decir, ya te entendí. Mamá, ya entendí por qué me pegaste. Eso es justificar a la mamá. Mamá, ya entendí por qué no me compraste zapatos cuando era niño. Pues porque eras pobre. Eso es justificar. Aquí la multitud que creyó justificó a Dios. Ya entendí por qué Dios se hizo hombre. Ya entendí por qué Dios, siendo tan grande, va a venir como una persona común y corriente. Eso es justificar. Y entonces justificar a Dios los llevó a una acción. ¿A cuál? Bautizarse. Y ya sabemos que bautismo es identificación. A identificarse. Porque muchas veces no tenemos fe. Porque ni siquiera justificamos a Dios. Señor, yo no entiendo por qué estoy aquí sentado. Yo no quiero. ¿Cierto? Pero no dice, Señor, yo creo que es tu voluntad que yo esté aquí. Cuando lo entiendo, justifico a Dios y entonces mi acción siguiente es identificarme. Me meto en el cuento, me meto en el asunto, recibo, abro mi corazón. Y eso va a traer como respuesta acciones coherentes con la fe. La verdadera espiritualidad
no es decir amén, amén a las predicaciones. Eso salía la multitud a decirle a Juan el Bautista, amén, gloria a Dios, tu predicación, Juan, muy bonita, pero no se bautizaban. Pero los que creían, ¿qué hacían? Se bautizaban. Ahora, cuando se bautizaban, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios. Mamá, yo sé que usted está brava porque yo rompí el pocillo favorito suyo y lo hice adrede. Cuando el chino dice eso, ¿qué dice la mamá? ¿Le voy a dar juetera? No, la desarmó. ¿Qué va a decir la mamá? Ah, entendiste mi punto. Entendió el corazón de la mamá. El problema no es el pocillo, el problema es el corazón de la mamá. El problema de nosotros no es la falta de plata para el arriendo del carro de la beca. El problema de nosotros es entender el corazón de Dios. El problema no es si la predicación fue buena o mala. El problema es qué me dijo Dios a mí. Y entendemos ese punto. Y cuando hay fe, entonces nos aprovecha la palabra de Dios. Dice que a algunos no les aprovechó la palabra de Dios por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Quiere decir, de disposición de obedecer, de disposición de actuar. Y entonces cuando yo no tengo verdadera disposición, pues me pasa por un lado, me pasa por el otro 1000 predicaciones y yo sigo igual, porque no estoy justificando a Dios. Ahora, si yo no justifico a Dios, tampoco lo veo actuar. ¿Cuándo veo yo a Dios actuar? ¿Para quién iba a aparecer el Salvador? Para los que se bautizaron. Para los otros no apareció el Salvador, apareció un maestro que les puso competencia, apareció un maestro que les metió el dedo en la llaga. Para los otros un Salvador, porque creyeron. Usted va a tener apertura siempre y cuando entienda este asunto. El Señor va a un punto importante, versículos 30, Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Se les notó que no recibieron. ¿Por qué se les notó que no recibieron? Desecharon los designios de Dios. Cuando usted no recibe, a uno, por ejemplo, de pastor le va y le viene si la gente dijo amén o no. Pero ¿quién se está perdiendo la bendición? Pues cada uno se la está perdiendo. Que la bendición es para usted, no para mí. Yo estoy haciendo mi trabajo bien hecho, o por lo menos eso trato de hacer. Pero usted la pierde, porque no está entendiendo los designios de Dios. Y entonces está terminando, ¿qué? Resistiéndose a la voluntad de Dios. Está doblando de nuevo la manguera. No solo porque se resiste a la autoridad, sino simplemente porque no quiere recibir. No quiero más agua. Y dobló la manguera y no fluyó más agua. Y entonces se detiene la bendición. ¿Qué sucede cuando yo continuamente me resisto porque no estoy entendiendo el propósito espiritual detrás de lo que estoy viviendo? Cuando no entiendo ese propósito espiritual, ¿qué termino haciendo? Vamos a leer Lucas 7, 31 al 34. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿O a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. La persona sin fe no recibe, ni le sirve lo uno, ni le sirve lo otro. Se fue para una iglesia legalista, tuvo problemas con todo el mundo. Entonces dijo, no, me voy para esa otra que allá no me molesta. Y se fue para la otra, pero tampoco le sirvió. Le sirve si le obligan a diezmar y le sirve si no le obligan a diezmar. No le sirve nada. ¿Por qué? No tiene fe. Que aquí no hacen milagros, no le sirve. Se va para el otro. Aquí hacen milagros, pero tampoco. ¿Qué lo tiene contento? Finalmente se vuelve una persona religiosa. Su corazón se endurece y todo le pega y le pega y le pega, pero no le traspasa nada al corazón. No le traspasa nada al corazón. Y mientras la palabra de Dios no sea sembrada en el corazón, no va a haber fe. Eso es un corazón endurecido. Al principio recibe con gozo y dice amén a todo y gloria a Dios, pero después la palabra necesita entrar dentro en el corazón. La falta de comprensión espiritual no nos permite ver la diferencia en cosas. Una persona, por ejemplo, sin comprensión espiritual no diferencia entre la fe, la gracia y la ley. Si Dios no hubiera traído la ley, ¿cómo trae a Jesús? Necesitó traer la ley para podernos traer a Jesús, porque no puede traer un salvador a gente que no se siente pecadora. Es importante que entendamos en ese punto lo siguiente, mis amados. La Biblia no se trata de Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia se trata de entender la fe
Entender lo que Dios quiere. Eso nos pone por encima de Antiguo y Nuevo Testamento y nos permite ver a Dios como Él quiere que lo veamos. El hogar no se trata de tener techo y comida. El hogar se trata de relación con el papá y la mamá. La verdadera fe se desarrolla en relación. La falta de fe termina haciendo que nosotros saquemos a Dios del cuadro, aunque querramos pintar a Dios. Terminamos sacando a Dios del cuadro. Y finalmente, la fe tiene una cara llamada genuinidad. Resulta que un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer a su casa. Existe una costumbre allí y es que después de la comida hay invitados, vecinos, cuando hay un maestro en Israel, mi esposa lo enseñó, se abre la puerta para que los vecinos, entre comillas chismosos, los vecinos que quieren aprender, que vienen a ver al maestro, ellos tienen la oportunidad de pararse a los bordes de las paredes. Ellos no están invitados a sentarse, no están invitados a comer, solamente a pararse y callarse ahí y escuchar al maestro. Pero pasa algo, llega una mujer y esa no quiso quedarse contra la pared. Ella decidió ir un poco más allá, a besar al maestro, a llorar sobre el maestro, a tocar al maestro. Una expresión extravagante de fe que a Simón no le gustó ni cinco. Como no le gustó, pues Jesús como invitado, que es bien respetuoso, él dice, ay Simón, sí, discúlpame, a ver señora, sálgase de aquí porque usted nos está interrumpiendo la comida. No, Jesús dice, venga Simón, le cuento una parábola. Y venga, le doy más duro, papito, porque es que aquí hay un punto que usted no ha entendido de la fe. Aprovecha la oportunidad como buen maestro, papaya puesta, papaya partida. Le da la parábola, le da duro en la cabeza. Y yo creo que a Jesús no lo volvieron a invitar a esa casa. Quiero pensar en lo siguiente, antes de examinar el punto al que quiero llegar en este último relato. La frase que Jesús le dice a la mujer frente a todos, y es una mujer que al parecer tiene mala reputación frente a sus vecinos, es la siguiente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchos entienden que ella fue perdonada porque amó, y eso está mal. ¿Por qué? Porque ahí hay una coma. Entonces, cuando está la coma, dice, por lo que fue perdonada, amó. O sea, la consecuencia del perdón es amar. Por eso la palabra porque es una justificación. De hecho, en la parábola Jesús lo explicó. Si dijera que el que ama recibe el perdón, pues entonces sobra Cristo, sobra el Salvador. Haga usted buenas obras y con eso es suficiente. No, usted ama porque reconoce que ha sido un pecador, pero reconoce que ha sido perdonado. El punto es que la mayoría de gente no lee la coma. Entonces, como no lee la coma, pues como amó, entonces se perdonó. Aclarado eso, Jesús se refiere a las acciones de la mujer como acciones de fe. Porque finalmente, ¿qué termina diciéndole allá en el versículo 50? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿A qué se está refiriendo Jesús con tu fe? La fe surge de la obra de Cristo, de perdonar a la persona. Quiero hacer una comparación usando una palabra, la palabra aceptación. Simón aceptó a Jesús en su casa. Jesús aceptó a la mujer en su reino. Podemos entender dos tipos de aceptación, una más bien aparente y una genuina. La aceptación aparente invita a Jesús, pero no se entrega a él. Eso fue lo que hizo el fariseo. La invitación aparente abre la puerta, pero no abre el corazón. La aceptación aparente ubica, pero no dedica. Simón ubicó a Jesús seguramente en el mejor lugar, pero no dedicó nada al Señor. No dedicó su tiempo, no dedicó su humildad, no dedicó su entrega, no se dedicó realmente a su invitado. Mucha gente simplemente ubica a Jesús en un lugar, pero no dedica nada a él. Quiere decir, no se entrega, no se ofrece. En cambio, la aceptación genuina demuestra verdadero interés en la persona. Demuestra agradecimiento, honra, reconocimiento y un reconocimiento de su propia indignidad. Mire la diferencia entre ese centurión que no quiso invitar a Jesús
por entender la dignidad del Cristo. Y este que lo invitó, y fue lo más igualado del planeta, ¿no? Sigue, siéntese ahí. Terrible. Significa que su invitación no fue genuina, que no fue de corazón. Hermanos, no es solo orar, hay que orar de corazón. No es solo leer la Biblia, hay que leerla con el corazón. No es escuchar predicaciones, es escuchar con el corazón. No es decir amén, es actuar a eso que le estoy diciendo amén. Porque es que amén significa así es, pero es que así es que así es. Una convicción. Actúo de acuerdo a lo que digo que así es. Si yo creo que así es, pues así es. No es de otra manera, ¿cierto? Ese es el punto aquí. La incredulidad suele dejar a las personas con respuestas incompletas y eso es una consecuencia de la incredulidad. ¿Qué respuesta tuvieron la gente que estaba ahí sentada por su incredulidad? ¿Y este quién es? Que perdona pecados. Cuando hay incredulidad, usted no sabe realmente quién es el otro. Usted duda, no confía. Pero cuando usted cree, usted confía y descansa en la otra persona y la honra y la pone en el lugar que corresponde. Para el religioso, finalmente Jesucristo terminó convirtiéndose en un invitado complicado del que tratará de deshacerse en cuanto pueda. Mire, la persona incrédula finalmente va a decir, igual yo no estoy aquí, algún día me voy. La persona incrédula no va a tener permanencia. La persona incrédula no va a estar en su lugar, en su sitio. La persona incrédula todavía negocia a Jesús, todavía negocia su testimonio, todavía negocia la Biblia, la palabra, la oración, todavía negocia los cultos. La persona que cree ya no negocia eso. Para ese fariseo, Jesús lo hizo quedar mal. ¿Qué dijeron los vecinos? Mire a gente que usted está invitando, ¿es locos? Esa señora llegando ahí a echarle lágrimas a ese maestro, qué vergüenza. Y ese maestro, mire, eso es lo que hace la incredulidad. Nos complica, porque vuelve al mismo Señor en un complique para nosotros. Porque ¿sabe qué? El Señor siempre nos va a estar metiendo el dedo en la llaga, poniendo la piedra en el zapato. Ya no nos va a gustar. Y entonces no vamos a querer ni volverlo a invitar. Ese es el punto con él. Simón el fariseo seguramente invitó a Jesús a su casa una sola vez en su vida. En cambio, Jesús invitó a la mujer a su casa por la eternidad. Y creo que es una verdad de a puño, si la podemos entender. No es que nosotros estamos invitando a Jesús a ser nuestro maestro. Él nos está invitando a que seamos sus discípulos. Si somos sus discípulos porque Él nos está invitando, vamos a ver la eternidad. Vamos a ver lo de Dios, lo sobrenatural de Dios. De otra manera, Jesús va a ser algo que pasó por nuestro lado. Alguien que estuvo en nuestra casa. Alguien que estuvo ahí de paso. Alguien que nos dejó un mal momento porque se nos tiró el almuerzo. Pudiera decir que Simón tuvo un problema. ¿Sabe cuál fue? Que tuvo problemas para demostrar su amor por Jesús, porque no lo amaba. ¿Tiene usted problemas para demostrar su amor a Jesús? ¿Todavía me cuesta orar? ¿Todavía me cuesta leer la Biblia? ¿Todavía me cuesta ir a la iglesia? ¿Por qué tengo problemas para demostrar mi amor por Él? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? No hemos entendido este asunto de la vida espiritual. Se trata de Él. Él es el importante. ¿Quién debía ser el importante en ese almuerzo? Jesús. Pero cuando todavía yo sigo siendo el importante, a mí no me importa Jesús. A mí no me importa que me diga. A mí no me importa que me enseñe. A mí no me importa que me mande a hacer. Porque soy yo el importante y no Él. Amados, que Dios nos ayude en esto. Como conclusión dice, Jesús no será Señor de quien se resiste a la autoridad establecida por Dios. Jesús no nos devolverá a la fuente de deleite mientras no nos quedemos quietos en su presencia. Jesús no nos dará regalos. Eso significa el nombre de Juan. Ustedes saben, ¿cierto? Regalo. Dones espirituales. Si no afianzamos nuestras convicciones, no vamos a recibir de Dios cosas espirituales si ni siquiera recibimos las naturales. Si no entendemos ni las naturales, ¿para qué queremos las espirituales? Y Jesús no salvará a quienes simplemente le invitan, pero nunca le imitan. Y eso es clave. La mujer se hizo pequeña para besar los pies de Jesús, porque entendió que Jesús se hizo pequeño para salvarla. Él dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Él, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y tomó forma de siervo.
Hermanos, esa es la fe. Fe no es para hacernos grandes. La fe es para hacernos pequeños ante ese Dios grande. Porque Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. Lo leímos allá en Isaías. Y si Dios está en medio de nosotros, no necesitamos ni fe. Él nos dice, ve, haz tal cosa y la puedo hacer. Ve, abre la nevera que está llena y la voy a encontrar llena porque Dios lo dijo.